Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Chañarcillo TV en su sección de entrevistas. Recuerden hacer clic en la campanita, suscribirse a nuestro canal de YouTube, leer nuestro diario impreso, navegar nuestro sitio web y seguirnos en las redes sociales con interesantes contenidos, noticias y entrevistas, como dije. Y hoy me encuentro con la Secretaria Regional Ministerial de Salud, doña Jessica Rojas Gaona, que ha venido en un momento muy oportuno. Le agradecemos su visita, Seremi, porque tenemos muchas inquietudes, porque estamos en un momento particular, muy complejo de la actualidad, y sobre todo algo que nos preocupa a todos, que bueno, es la salud de lo más importante que hay en este mundo, creo yo, que son nuestros niños. Así es. Así es, Seremi. Así que muchas gracias por venir. Y partiendo ya, Seremi, cuéntenos, bueno, las autoridades ministeriales de salud han dado cuenta de un alza de circulación de virus en todo el país. Cuéntenos cuál es la situación en Atacama. Bueno, primero agradecer esta oportunidad para poder llegar con información actualizada respecto de la situación que estamos viviendo en nuestro sector salud. Y efectivamente estamos muy preocupados por la situación que estamos viviendo en relación al aumento de las infecciones por virus respiratorio durante el mes de mayo. Nuestra región no es la excepción a lo que está aconteciendo en todo nuestro país, y en ese sentido vemos con preocupación porque hoy en día existe una alta circulación viral. El virus que circula con mayor fuerza es el virus respiratorio sincicial, que es un virus para el cual nosotros no tenemos vacuna. Los tratamientos lamentablemente a veces son poco efectivos, y cuando lo adquieren, ¿no es cierto?, se les transmite a nuestros menores, que son nuestros grupos más vulnerables. Me refiero a los menores de 5 años. Muchas veces ellos cursan con cuadros graves que requieren hospitalización y un manejo especializado. Y en ese espacio es importante insistir en la recomendación para la vacunación, sobre todo para la vacunación anual bivalente y contra la influenza. Señalar además que no es el único virus que a nosotros nos preocupa, son varios. El que está más complejo el día de hoy es el virus respiratorio sincicial, pero también está presente el adenovirus, la parainfluenza, la influenza A, la influenza B y, por cierto, el virus del COVID. Y en ese espacio insistir en la baja cobertura de vacunación que nosotros tenemos con los grupos más vulnerables, y en ese sentido los menores de 5 años y los mayores de 65 años. Y por ello nosotros debiéramos alcanzar cobertura superior al 85%, y lamentablemente estamos lejos de alcanzar esa cobertura, incluso hasta con la influenza, teniendo presente que la influenza nosotros estamos acostumbrados a vacunarnos con la influenza todos los años porque está incorporada dentro del programa anual de vacunación, pero yo creo que hay factores que están influyendo en que la vacunación vaya avanzando muy lentamente. Y en ese sentido nos preocupan sobre todo los adultos mayores, que son quienes están falleciendo por cuadro respiratorio. En las últimas semanas nos hemos enterado de casos bastante lamentables por pérdida, ¿no es cierto?, de hijos pequeños, pero no obstante tenemos que irnos proyectando porque el invierno todo está recién comenzando. Va a ser un invierno bastante duro por lo que nosotros hemos observado, teniendo presente que estamos esperando un pic de cuadro respiratorio para la semana del 19 de junio. Y lo otro importante, que esto es dinámico. Vamos a tener aumentos de casos, vamos a tener nuevamente, ¿no es cierto?, a llegar a tener una situación compleja, y nuevamente van a ser otros los virus respiratorios que van a predominar. Entonces la idea es ir adelantándose. Lo más probable es que, como lo decía, en la semana del 19 de junio tengamos un alza nuevamente en relación a los virus respiratorios sincicial, y posteriormente las primeras semanas de julio van a estar predominando el virus de la influenza. Y por lo tanto es súper importante, uno, el tema de la vacunación. Lo otro es seguir manteniendo las medidas de autocuidado, y por cierto, muy importante, hacer un muy buen uso de nuestra red asistencial, que finalmente es un elemento importantísimo para poder asegurar lo que es una atención y el cuidado de la salud. Y en ese sentido, la recomendación respecto de las medidas de autocuidado, el uso de la mascarilla, que es un mecanismo que nos ha permitido, está aprobado, que nos permite cortar la cadena de transmisión y mantener el control de los virus respiratorios. Por cierto, el lavado de manos, el distanciamiento físico, la ventilación de espacios cerrados. Y respecto de nuestra red asistencial, es importante hacer un buen uso de esta red, porque nos va a permitir, tal como lo decía,
no tener dificultades, disminuir los tiempos de espera, teniendo presente, por ejemplo, que los servicios de urgencia no solamente en estos momentos están abocados a dar respuesta para los problemas, ¿no es cierto?, los problemas de salud de la población de tipo respiratorio, sino todos los problemas de salud, y por ello el llamado a la población es a tener claridad respecto a cuándo corresponde, es atingente consultar en un servicio de urgencia de nuestros hospitales y cuándo hay situaciones de salud que deben ser atendidas en los centros de atención primaria. Y en relación a las infecciones por cuadro respiratorio, un cuadro leve es cuando no pasa, ¿no es cierto?, de tener tos ocasionalmente y un poco de mucosidad. Y un cuadro grave respiratorio es cuando tanto en menores o en personas adultas, sobre todo en nuestros adultos mayores, hay otros signos y síntomas, por ejemplo, el decaimiento, el no alimentarse con dificultad, además, ¿no es cierto?, mantener cuadros febriles que no ceden, incluso con tratamiento. Y en caso que denotan gravedad, tiene que ver, ¿no es cierto?, ya con síntomas respiratorios como la dificultad para respirar, el aleteo nasal, la cianosis peribucal, y retracción costal. Entonces, frente a esa situación, lo importante es consultar oportunamente en un servicio de urgencia. Gracias, Seremi. Seremi, hablábamos del virus incisional, que es bastante grave, por así decirlo, y también de otros virus que usted mencionaba. Para precisar, ¿cuáles son los virus que están predominando ahora y cuáles precisamente son los más complicados, los más graves? Bueno, en estos momentos, recordad que seguimos en pandemia, por lo tanto sigue el COVID. Si bien es cierto, en las últimas semanas hemos tenido un número bajo de casos, tenemos en estos momentos menos de 10 casos activos, pero esto es muy dinámico, entonces no podemos descartar que en algún momento surja una nueva variante o empiecen a aumentar nuevamente los casos. Además de aquello, ¿no es cierto?, el virus predominante es el virus respiratorio sincicial, pero está presente el adenovirus, la parainfluenza, la influenza A, la influenza B, o sea, son muchísimos los virus respiratorios que andan circulando. ¿Y el más grave es? En estos momentos el virus sincicial es el virus que no tiene complicado, pero está relacionado cómo se desarrolla en las personas más vulnerables, y acá me refiero a los menores de 2 años, los mayores de 65 años y las personas que tengan problemas crónicos. Y en ese espacio insistir en la importancia de la vacunación, tanto contra el COVID, es decir, vacunación con la bivalente, y contra la influenza. Y en ese sentido, para la vacunación con la influenza, además es importante señalar que hay un grupo que no nos podemos olvidar, por ejemplo, las embarazadas. Hoy en día las embarazadas tenemos una muy baja cobertura para la influenza, apenas un 39%, y nos llama la atención porque las embarazadas acuden permanentemente a sus controles prenatales, por lo tanto, y todos los meses, y a veces, ¿no es cierto?, con mayor, digamos, no solamente 1 o 2 veces en el mes. Entonces, la idea también es hacer un llamado, sobre todo, ¿no es cierto?, a los centros de atención primaria, no perder la oportunidad para que de esa manera todas las embarazadas puedan estar con sus vacunas al día y no tengamos que estar lamentando situaciones más complejas y que afecten a 2 personas. Porque recordando, ¿no es cierto?, que va a ser la mamá y el hijo que va a estar por nacer. Claro. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Seremi, y el virus de la influenza también es bastante pernicioso y peligroso. ¿Cuál es la importancia de la vacunación contra este virus y cuáles son los grupos objetivos prioritarios? Mencionábamos las mujeres que están embarazadas, pero también hay otros grupos, ¿cierto? Cuéntenos sobre eso. Bueno, nosotros como país hemos sido muy exitosos respecto del programa instalado que tenemos de vacunación todos los años. Por lo tanto, y de hacer la distinción, en estos momentos el problema sanitario, ¿no es cierto?, la crisis que tenemos a propósito del aumento de las infecciones de causa respiratoria, por virus respiratorio, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el virus respiratorio sincicial que no tiene vacuna. Y la influenza, ¿no es cierto?, para este virus tenemos vacuna. Y por lo tanto, acá apelar a la responsabilidad, al compromiso, el ser solidario. Nosotros en algún momento lo vivimos a propósito del COVID.
apelábamos, ¿no es cierto?, no preocuparnos solamente, no pensar solamente en nosotros, pensar en nuestra familia, en nuestra comunidad. Si nosotros nos enfermamos, ¿no es cierto?, ponemos en riesgo a quienes nos rodean, a quienes queremos, y por lo tanto en ese espacio, además de señalar que las vacunas son efectivas, salvan vidas y tienen costo cero, ¿ah? Son gratuitas, y por lo tanto no hay argumentos como para no tener, digamos, no cumplir con esa necesidad que tenemos hoy en día como sector, como país, de protegernos y proteger a quienes nos rodean. Seremi, ¿y cuáles son las recomendaciones para evitar contagios en niños y niñas? Vimos cómo se está implementando ahora el uso de mascarilla obligatoria en los colegios, claro. ¿Cuáles son las recomendaciones en este caso? Bueno, así es como yo te comentaba, que todo lo relacionado con el aumento de estas infecciones por virus respiratorio es muy dinámico. Y en ese espacio nosotros estábamos, ¿no es cierto?, ya avanzando en tiempos de pandemia, y habíamos dejado atrás el uso de la mascarilla. Sin embargo, seguía siendo obligatorio para los establecimientos de salud. Y hoy en día, en virtud de la situación en que nos encontramos, la preocupación, y de acuerdo a las recomendaciones que han realizado los expertos, es importante reforzar el uso de la mascarilla, sobre todo en aquellos lugares donde exista mucha aglomeración de personas. Y obviamente teniendo presente que a principios de año se iniciaron las actividades en los establecimientos educacionales para proteger a nuestros niños, y dado, ¿no es cierto?, la condición que existe respecto de la permanencia durante varias horas del día en espacios cerrados, se tomó la decisión de que el uso de la mascarilla fuera obligatorio. Fue bastante rápido, de hecho ya salió la ley que así lo establece, y por lo tanto el llamado que realizo como autoridades a todas las personas a cumplir esa medida. Yo creo que es importante cuidar a nuestros hijos. Esta medida, ¿no es cierto?, es obligatoria para los establecimientos educacionales al interior de la sala de clase, y aplica para las profesoras y los profesores, y se va a extender hasta la sanitaria, que sería el 31 de agosto. Pero todo esto siempre es teniendo presente que se va evaluando día a día, de acuerdo, ¿no es cierto?, a los casos que se vayan presentando. Hay un control, hay una vigilancia permanente, cómo van evolucionando estos cuadros respiratorios, y obviamente nosotros como autoridad tenemos la responsabilidad y la obligación de tomar las medidas en forma oportuna. Muchas gracias, Seremi. Seremi, hablando también de la salud de niños y niñas, ¿cuáles son los principales síntomas que hay que estar alerta en el caso de ellos? Que hay que reconocer cuáles son los síntomas más graves, por ejemplo, en caso de cuadros respiratorios que hay que tomar en cuenta. Cuando el niño tenga dificultad para respirar, cuando el niño no se alimente que cuando tenga decaimiento, cuando tengan cuadros febriles, cuando además, ¿no es cierto?, uno lo ve al pequeño y tiene cianosis peribucal, hay un aleteo nasal y además hay retracción costal. Esos son síntomas que denotan gravedad y que deben ser atendidos, ¿no es cierto?, en un centro de salud de urgencia. Disculpe mi ignorancia, retracción costal, sí, las costillitas. Las costillitas. Para eso es importante que los padres tengan, observen, ¿no es cierto?, a sus pequeños sin ropa, porque uno se da cuenta. Claro. Nosotros respiramos y la forma, ¿no es cierto?, particular de la respiración se ve alterada cuando hay un compromiso debido a causa respiratoria. Claro. Ahora, ¿sabes que en ese espacio para mí es súper importante para tranquilidad de la población que hasta el momento nosotros en nuestra región de Atacama no hemos tenido una situación crítica en cuanto a la disponibilidad de camas? Nosotros como autoridad sanitaria estamos todos los días y durante varios momentos en el transcurso del día revisando cuál es la disponibilidad, porque lo que no nos puede pasar es que no tengamos una cama disponible para poder brindar una atención como corresponde. Y sumado a aquello, nosotros como región de Atacama hemos realizado traslados a otros centros en función de pacientes que han necesitado atención más especializada, y tampoco hemos tenido dificultades en aquello. Por lo tanto, podemos decir que en nuestra región de Atacama ha funcionado todo el sistema, y por lo tanto eso ha significado
no tener que estar lamentando mayores complicaciones o pérdidas de vida humana. Entonces, para dar tranquilidad es algo que estamos haciendo. También quiero destacar el trabajo coordinado con el Servicio de Salud, quien es el responsable de mantener óptimamente funcionando nuestra red asistencial. Y sumado a aquello, también es importante la preocupación que manifiestan nuestras autoridades regionales, porque para que nosotros podamos cumplir con nuestros objetivos y superar esta contingencia sanitaria en esta ocasión por el aumento de los virus respiratorios, es importante que todas las instituciones nos colaboren, y así ha sido. Ayer tuvimos una reunión con nuestro delegado regional, con la Seremi de Gobierno, quienes estaban muy interesados en informarse para a su vez también traspasar esta información con todas aquellas instituciones, organizaciones, con las personas en el día a día con las cuales nos estamos relacionando. Así es que yo destaco ese aprendizaje, esa buena voluntad para poder efectivamente tener una articulación que nos permita, ¿no es cierto?, que nuestro sistema funcione adecuadamente. Seremi, finalmente el otro grupo que es prioridad, que son nuestras personas mayores, de 65 años en este caso. El llamado a vacunarse a ellos, que creo que la cobertura estaba un poquito baja. Sí, en cuanto a la influenza es un poco más del 50%, e insisto, necesitamos tener cobertura superior al 85% con todos los grupos objetivos. Y en ese espacio, recordar que todos los centros de atención primaria de nuestra región están vacunando. Tienen la vacuna anual bivalente y tienen disponible la vacuna contra la influenza. Por lo tanto, no hay excusas, porque además estamos como Seremi de Salud, como Servicio de Salud, e incluso las municipalidades muchas veces programan puntos comunitarios de vacunación. De hecho, el día de hoy contamos con un punto comunitario de vacunación en el Parque Schneider, que está funcionando a partir de las 10 de la mañana hasta las 16 horas. Y todos los días nosotros estamos tratando de tener estos puntos de vacunación comunitario, donde solamente con el carnet de identidad pueden acceder a la vacunación. No existen mayores exigencias. Por lo tanto, el que quiera vacunarse va a poder vacunarse. Muchas gracias, Seremi. ¿Algo más que quisiera usted agregar? Bueno, yo reiterar, aunque suene majadero, el llamado a toda nuestra comunidad. Nosotros como región, durante la semana pasada, fuimos la región que aumentó en menor, tuvo el menor impulso de aumento en las coberturas, y eso a mí me preocupa porque tengo la seguridad, y así, ¿no es cierto?, lo demuestra, se está demostrado científicamente que es una forma para poder cuidar y proteger la salud de las personas. Por lo tanto, no hay excusa, estamos a tiempo, vamos a tener un invierno frío, y seguramente van a aparecer otros virus respiratorios, y en la medida que mantengamos activo nuestro sistema inmunológico, eso nos va a permitir no tener que estar enfrentando situaciones complejas que nos angustien, que nos preocupen, y además desatendiendo los otros problemas de salud que tenemos, que no son menores. Venimos de 3 años de pandemia, tenemos largas listas de espera. A propósito de esta contingencia respiratoria a nivel nacional, significó suspender pabellones. Entonces no es menor, si bien es cierto, no son pabellones urgentes, pero así vamos incrementando la lista de espera, y lo que pudimos avanzar el año pasado en relación, ¿no es cierto?, a las listas de espera tanto para especialidades como quirúrgicas, perfectamente podemos poner en riesgo, ¿no es cierto?, ese trabajo que estamos realizando. Así es que necesitamos ser solidarios. La vacunación es una herramienta poderosa, seguir utilizando la mascarilla y el buen uso, por cierto, de nuestra red asistencial. Y aprovecho la oportunidad de enviar un gran saludo y solicitarles a todos los equipos de salud que sigan realizando su trabajo de tan buena forma como lo han realizado hasta el día de hoy, porque necesitamos de equipos comprometidos y que, pese al cansancio, al agotamiento que arrastran, que puedan, ¿no es cierto?, seguir cumpliendo con su labor, porque no nos podemos olvidar, nuestro centro finalmente son nuestros usuarios.
Así es, Seremi. Todas las admiraciones en verdad para el personal de salud. Así es. Así es. Y además agradecerle también al personal especialmente a mi personal, a mis funcionarias y funcionarios de la Seremi de Salud, porque además de estar preocupados, ¿no es cierto?, por todas las temáticas que de una u otra manera signifiquen riesgos para las personas, no han dejado de cumplir con otras labores que son propias. La Seremi de Salud tiene una labor bastante amplia que tiene que ver con la prevención, la promoción y también con la participación social. Así es que, y además de la fiscalización, por lo tanto, son responsabilidades que no hemos descuidado y que tratamos de hacerlo en la medida de nuestros recursos. Y por cierto, agradeciendo también el apoyo de toda la ciudadanía, porque eso a nosotros nos permite, nos traspasan energía para poder, ¿no es cierto?, avanzar día a día. Muchas gracias, Seremi. Y le damos muchas gracias por su visita, ha sido muy informativa. Muchas gracias por la información que nos ha traído, que va a ser fundamental para la gente que nos sigue y para la ciudadanía de Atacama. No, disponible. Para mí es súper importante los espacios que a mí me den, ¿no es cierto?, para poder, y las personas que están informadas toman mejores decisiones. Así es. Muchas gracias, Seremi, por estar nuevamente con nosotros. Esa ha sido entonces la entrevista con la Seremi de Salud, doña Jessica Rojas Gaona, que nos ha traído importante información en el contexto en que estamos. Así que recuerde cuidarse, vacúnese con la dupla COVID e influenza, sí, las dos, y tome todas las medidas de seguridad que recomiende la autoridad sanitaria, porque el invierno va a venir frío y va a venir con mucha carga viral. Así que eso, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Haga clic en la campanita, suscríbase a nuestro canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.